31º episodio que lleva un impactante título: Una cruz gamada en el pizarrón. Soli Levi llega a Tetuán con muy poca experiencia como profesor y tuvo que iniciarse en la clase más alta de la escuela como profesor de español. No va a ser fácil. Una mañana, al entrar a clase encontrará una inmensa cruz gamada dibujada en el pizarrón. Nuestro tangerino nos cuenta cómo encaró esta situación con final cinematográfico. Cuando llegué a Tetuán, yo no tenía ninguna experiencia de maestro de escuela y menos de profesor. Bueno, miento. En Rabat, los jesuitas me habían encontrado unas horitas de clase en un instituto que tenían en las afueras. Y así me acostumbré un poquito. Pero en Tetuán me pusieron en el liceo Qadi Ayad de profesor de español en sexto de bachiller, la clase más alta de la escuela. 6 grupos me dieron, de 37 alumnos cada uno. Al empezar mi trabajo me di cuenta que no iba a ser fácil. Muchos de mis alumnos tenían la misma edad que mí, y a veces un poquito más, con barba, gilabía y bigotes. Miratis que bien, yo solo, frente a 35 atilayes, gigantones, hijos de campesinos del Rif, todos ellos hombres hechos y derechos, fuertes y recios como robles. Aulidí, palabra árabe que significa hijos míos, la verdad que vos diga, sin ser jawaf, cobarde, ni nada por el estilo. Cuando entré en la primera clase y miré todas esas caras mirándome a la cara como si me fueran a meter mano, sentí como si me apretaran las quershas y entonces empezaron a salirme las quershas son las entrañas, empezaron a salirme unas gotitas de sudor en la frente y así fue como empecé a enseñar español a 200 rifeños repartidos en 6 clases. Algunos me miraban con buena cara porque yo era joven como ellos y otros con cara de menodrek, cara de pocos amigos, porque resulta que yo era el único judío en ese olam de escuela donde había más de 1.500 alumnos y 60 profesores. El único judío, o más bien debería decir el único judío. Una mañana, al entrar en mi primera clase, me voy para mi escritorio para neslear, colocar mi cartera y los 70 cuadernos que había corregido. Me doy la vuelta para empezar la clase y ¡pum! Me encuentro con una cruz gamada, de las gordas, dibujada con esmero y con tiza en la pizarra. No hacía ni 3 meses que estaba yo en esa escuela y ya me declaraban la guerra. Y eso que casi todos los alumnos me querían y me respetaban porque yo los trataba también con respeto. Y cuando hablaba con alguno de ellos, les decía, por ejemplo, lea usted el siguiente párrafo, señor Bouabid. Pero como en todas las clases, siempre había 1 o 2 con el corazón lleno de veneno. Me quedé mirando esa cruz sin decir palabra, dando la espalda a la clase. Después los di la cara y me fui y me asentí en mi silla. Más de 2 minutos me quedé mirándolos a los ojos, uno por uno, buscando a saber quién era el mamzer, bastardo, que había puesto la cruz en la pizarra. Como vi que nadie resistaba, me levanté y empecé a pasear por entre las filas de pupitres, dando una clase de historia sobre los nazis y sobre los campos de concentración. Después de ese darush, repaso hebreo discurso, me volví a la tarima donde estaba mi mesa de escritorio y en vez de sentarme en mi silla, puse una nalga en la mesa, un pie en el suelo y la otra pata colgando, crucé los brazos y dije, amigos, esto no puede quedarse así. Yo siempre les he tratado con respeto, lo mismo que ustedes a mí. Hasta el día de hoy no hemos tenido ningún problema. Ahora todo cambió. Esta cruz gamada, cuyo significado acabo de explicar, fue dibujada con intención de insultarme, de herirme y tal vez de amenazarme. Es obra de un cobarde que está aquí presente, escuchando mis palabras, y que no tiene la hombría de denunciarse frente a sus compañeros. Estoy seguro que algunos de ustedes saben de quién se trata,
pero no espero ni admitiré denuncias de ninguna clase. Lo que ustedes llaman chivateo es para mí otra prueba de cobardía. No, les propongo algo que no sería del agrado del director si llegara a sus oídos. Al final de la última clase, iré a la pastelería a la que vamos todos de vez en cuando. A partir de las 4:30 clavadas, me pondré a esperar al autor o a los autores del dibujito. Cuando lleguen, nos iremos al campito que está detrás de la pastelería y allí solucionaremos este asunto a trompazos. Si son varios los dibujantes, les romperé las narices uno por uno, a menos que tengan la cobardía de atacarme todos juntos. No me extrañaría, pero poco me importa. Los que vengan antes de derrotarme a traición recibirán unos cuantos azotes, patadas, puñetazos y cabezazos que les dejarán buenos y duraderos recuerdos de su profesor judío y marroquí como ellos. A esto que, en el fondo de la clase, se levanta uno de mis mejores alumnos, Abdeslam Ben Sied, que no sé por qué guayas le dejaron esa clase, porque de español sabía más que un servidor, y dice con un acento castellano de los más puros: «Profesor, yo también andaré a las 4:30 no lejos de la pastelería con 2 o 3 amigos. Si los dibujantes, como usted dice, se atreven a agredirle en parejas o en grupo, se encontrarán con nosotros». A las 4:30 ya estaba yo ahí, con palpitaciones y dolorcitos de barriga, pero sentado sobre una mesita de mármol blanco, tomando un café con cara de Gary Cooper. Yo con cara de Gary Cooper, no el café. ¿Cuándo se vio un café con cara de Gary Cooper al jamor? Van pasando los minutos, un cuarto de hora, nada. 20 minutos, media hora, nada. Otro café, otra media hora, nada. A las 5:30, ya cansado de tanta espera, me levanto y pago mis cafés y me voy. Al día siguiente, a la hora del recreo, veo venirse para mí a Abdeslam Ben Sied, ese brillante estudiante que vos mencioné, y otro alumno con la cara color del etuario de membrillo de Rosana. Dulce de membrillo de color rojo vivo que se hace con ocasión de Rosh Hashanah, el año nuevo de los judíos. Omar Afailal se llamaba el tal membrillo. Se acerca y me dice: profesor, señor Libey, yo dibujando eso en el Besarra y por favor perdona, tú tienes cojones. Yo nomás dibujo eso porque me explicó Sahbi, mi amigo Abdeslam, que hadi mashi mzian, que eso no está bien, perdona. Desde ese día, los rifeños del liceo Qadi Ayad y Mimenda, Kulanu Haverim, en hebreo, Kulanu, todos nosotros, Haverim, amigos, todos amigos. Cuando me encontraba con una jinta, un grupo de ellos en la confitería, los convidaba a un cafelito y a veces me convidaban ellos. Omar Afailal, el dibujador, cuando nos encontrábamos en el pueblo, si estaba en la acera de enfrente, cruzaba la calle para venir a saludarme. El pobre, claro que no salió bien al bac, con ese español atortullado, repaso desformado, que hablaba, ¿cómo iba a salir bien? Se volvió a su casa en las afueras de Shawe y se puso a trabajar con su padre, que criaba de carneros para parar un tren. Y eso es lo que hacían los carneros cuando cruzaban la vía. Paraban el tren. Una vez hasta me llevó en su camioneta a visitar la ferma, del francés ferme, alquería, de la familia. Hacían de todo: trasquilar, degollar, despellejar, vender la carne, la lana, el cuero, la leche, el queso, todo. Y por su parte, Abdeslam Ben Sied, unos años después, me enteré que estaba estudiando medicina en la Universidad de Granada y que siempre salía entre los primeros, y hasta llegó a ser una estrella de la tuna. Mocita, dame el clavel.
Así pasó el 21º episodio titulado Una cruz gamada en el pizarrón, que continúa la sección Profesando de la vida en Jaquetía para que no se pierda. Este podcast es posible gracias al Centro Sefarad de Israel de España y al Centro Cultural Sefarad de Argentina. En el próximo podcast vamos a escuchar el episodio titulado Los 3 mosqueteros que eran 4. Podrán encontrar más información sobre esta propuesta y sobre la vida de Soli Levi en lavidaenjaquetía.com.